buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Jorge Luis Cáceres Arce, rector de la Universidad Católica Santa María y presidente de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, señor Óscar Urbiola Jani, el doctor Víctor García Toma, Jorge Luis Cáceres, quienes nos acompañan, el doctor García Belaúnde, un gran amigo, un destacado constitucionalista, los invitados extranjeros y amigos todos. Bueno, yo he tenido el privilegio de estar sentada acá y observar a la mayoría de jóvenes que se encuentran el día de hoy en el auditorio. Y creo, chicos, que para ustedes estar más de 2 horas y creo que casi 2 horas y media sentados es demasiado. Los veo ya un poco cansados. Así que vamos a hacer una pausa activa. Levántense todos, creo que están todos muy agotados. Los veo. Levántense y vamos a simplemente, nada, estirar un poquito las piernas, movernos un poquito, quizás darnos una vuelta sobre sí mismo y vamos nuevamente a reiniciar. Una vueltita, muévanse un poco sobre sí mismos y creo que vamos a recobrar un poquito la atención. Así que gracias, doctor García Belaúnde, gracias a Ana María Solórzano, todas han hecho su pausa activa, gracias a nuestros destacados invitados de Venezuela, de Argentina. Gracias, chicos, tomen asiento. Muchas gracias. A ver, es muy grato, yo agradezco mucho la invitación a participar junto a destacadísimos académicos en este Congreso Internacional denominado Momentos Constitucionales. No es la primera vez que estoy en la Universidad Católica Santa María. Cuando iniciamos este proceso de vuelta a la bicameralidad como un anhelo que lleva ya 20 años en debate en nuestro país, vinimos acá a la universidad a hacer una sesión descentralizada en donde expusimos, en primer lugar, fue creo que el primer lugar que visitamos del país para exponer cuáles eran los lineamientos y cuáles eran los aspectos que estábamos proponiendo para el retorno a la bicameralidad. Eso fue en el año 2022, cuando me tocó la honrosa designación de presidir la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República. Al igual que los ponentes que me han antecedido, voy a referirme a la reforma constitucional que restablece la bicameralidad y a la implementación de este cambio en la dinámica política de cara a las elecciones del 2026. Es preciso mencionar, como bien lo señaló el rector de la universidad, el por qué y para qué se realiza este cambio, por qué hemos elegido el estudio de todos estos proyectos para el retorno a la bicameralidad y lo que significa para nuestro país esta norma ahora ya aprobada, tanto en la parte, los cambios que se están produciendo tanto en la parte administrativa en el Congreso de la República, la reglamentación y la organización de las nuevas cámaras. En primer lugar, la pregunta, ¿por qué retomar la bicameralidad? La Constitución de 1993 introdujo un cambio en la tradición constitucional peruana e incorporó el modelo unicameral que fue planteado por los constituyentes de 1993 como una solución a diversos problemas políticos, sociales y económicos que atravesaban nuestro país. Muchos de ustedes jóvenes seguramente aún ni siquiera habían nacido cuando este cambio se producía en nuestro país. Y como bien lo ha señalado el rector, efectivamente la libertad
que tenemos en este momento de vivir en democracia, la libertad que tenemos para expresarnos en todos los foros, en todos los aspectos, viene mucho del sistema democrático que se estableció con la Constitución de 1993. Por eso yo voy a discrepar respetuosamente, señor rector de la universidad, pero yo creo que la Constitución de 1993 lo que introdujo fue figuras fundamentales para lo que en ese momento está viviendo nuestro país. El crecimiento, el desarrollo económico, el capítulo económico impecable, que es en muchos de los casos replicado en otros países, realmente es producto de la Constitución de 1993. La autonomía del Banco Central de Reserva y aspectos que son absolutamente relevantes y que han hecho que vivamos en este momento en este sistema democrático sin terrorismo, sin explosiones, sin bombas que todo el tiempo nos estaban realmente asolando. Creo que ese es el legado que tenemos de esta Constitución que ahora efectivamente está enfrentando este cambio por la dinámica propia de la sociedad, porque vivimos en otro momento de madurez política en nuestro país. Solo a manera de ejemplo, pese a los esfuerzos y cambios en el reglamento del Congreso para elevar la valla de las exoneraciones en segunda votación, y esta es una de las razones por las cuales realmente nosotros reconocemos que la calidad legislativa del Congreso no es la adecuada, ocurre muchísimo que las aprobaciones de las leyes tienen que tener 2 votaciones. Sin embargo, existe un mecanismo por el cual nosotros podemos exonerar del plazo de 7 días para la aprobación de la norma en segunda votación. Y eso ocurre todo el tiempo. Yo diría que el 80% de las normas que aprobamos en el Congreso no esperan ese momento reflexivo de 7 días, sino simplemente en ese momento, si alcanza 78 votos, exoneras de la segunda votación y se aprueba en el acto. No existe ese debate, no existe ese momento reflexivo, no existe en este momento actualmente la posibilidad de darle a las leyes esa calidad legislativa. Es más, a manera de, y quizás de infidencia de lo que ocurre realmente en el Congreso, y Ana María está acá y puede asentirlo, realmente nosotros en el Congreso, los congresistas en su conjunto presentan ni siquiera cientos, miles de proyectos de ley en cada periodo legislativo. Y esos proyectos de ley, todos persiguen que se aprueben normas declarativas, normas que en muchos de los casos tienen hasta un contenido sobreregulado, normas que ya han sido aprobadas, y sin embargo, todos persiguen la aprobación. Y se cree hasta ahora que mientras más normas se aprueben, mejor productividad tiene el Congreso. Mientras más normas demos en cada pleno, mientras más leyes se aprueben, todos están felices. Todos se van satisfechos a sus casas porque lograron que su proyecto sea aprobado en ese Congreso. Y eso es lo que viene ocurriendo actualmente y por eso es que creemos que ese es uno de los principales problemas que estamos enfrentando. El Congreso unicameral ha demostrado que resulta también más que complejo el control y el equilibrio al interior de los propios órganos del Congreso. Atendiendo a los problemas propios de la Cámara Única, debemos recordar las palabras de nuestro distinguido constitucionalista Domingo García Belaúnde, quien sostiene que la bicameralidad es un planteamiento que tiene raigambre histórica. Se da por razones de representación, como es el caso de los estados federales, por razones regionales, como es el caso de Italia, o por razones de balance o de control, como es el caso del Perú. Así, en la búsqueda de un balance y la necesidad de un control intraorgánico, es que decidimos desde la presidencia de la Comisión de Constitución
y reglamento dar una oportunidad más a esta reforma que tuvo más de 20 años de debate y esfuerzos por sacarla adelante. En esa línea, ya en la obra Teoría de la Constitución, se define al bicameralismo como el control intraorgánico más importante políticamente y el más eficaz funcionalmente, lo que permite destacar la capacidad del Senado para prevenir decisiones apresuradas, mejorar la calidad del debate parlamentario y garantizar una representación más amplia y reflexiva. Hace casi 3 años, en mayo del 2022, como les decía, tuve la oportunidad de estar en esta universidad, hacer una sesión descentralizada de la comisión y contar con docentes y alumnos en medio del debate del retorno a la bicameralidad. Es cierto que para el retorno al sistema bicameral tuvimos que hacer concesiones y quizás innovar en la composición de las cámaras. Y ese es uno de los aspectos que hoy se critica en el sentido, y seguramente muchos con razón, porque tienen una percepción diferente, en el sentido de la composición del Senado. Muchos señalan que por qué se permitió que hayan 30 senadores que vengan de regiones o que vengan bajo ese sistema de elección. Cuando se habla de hacer concesiones y en medio del debate, nosotros entendimos que los congresistas de regiones, especialmente de las regiones pequeñas, no estaban dispuestos a asumir o votar a favor del retorno a la bicameralidad porque ellos sabían que no iban a alcanzar un representante. Entonces lo que se hizo fue asegurar que no solamente la región más chiquita como Tumbes o Madre de Dios pudiera tener un representante al Senado, sino también que ese uno fuera de Lima, Lima que alberga la tercera parte de la población. Sin embargo, y que podría tener quizás nosotros, los congresistas por Lima, quizás imponer la posibilidad de que pudieran tener 1/3 de los representantes al Senado, nosotros en una manera, digamos, de un desprendimiento, en el ánimo de llegar a consensos, dijimos, bueno, vayamos a tener todas las regiones, incluida Lima, un solo representante. Y luego el resto se elige por distrito nacional. Y esa fue la razón por la cual aseguramos la representación de todas las regiones ante el Senado y también aseguramos que participe Lima. Luego ya en el devenir, cuando ya se han dado, luego, porque fueron 3 años de debate, ahí se estableció que Lima, por tener la tercera parte de la población, iba a tener 4 representantes al Senado. Es así como a partir del trabajo que se hace en comisiones con las diversas fuerzas políticas se llegan a acuerdos y eso es realmente lo que prevaleció en ese momento. El consenso y la representación de todas las regiones del país en esta nueva Cámara. Quiero pasar a explicar brevemente algunos aspectos de la reforma constitucional para luego pasar a los principales retos que tenemos de cara al 2026. Con relación a la reforma constitucional, debo mencionar el número de integrantes. Se plantea una Cámara de Diputados con un número mínimo de 130 miembros, el cual podrá ser incrementado mediante ley orgánica. Del mismo modo, en el Senado se va a contar con un mínimo de 60 que puede ser incrementado mediante ley orgánica. Consideramos que esta posibilidad permitirá abordar el problema de la subrepresentación. La composición del Senado. Como mencioné anteriormente, debido a la propia composición del Congreso actual, con representantes de todas las circunscripciones, se llegó a un consenso de tener una Cámara Alta con al menos un representante por circunscripción, lo cual ya ha sido desarrollado en la normativa electoral
y contaremos con 30 senadores por región, 1 por cada departamento, 1 por Lima Provincias, 1 por la Provincia Constitucional del Callao y 4 por Lima Metropolitana. La otra mitad, es decir, 30 senadores por distrito electoral único. Funciones diferenciadas. Ya algunos de los expositores en sus brillantes intervenciones ya han mencionado, pero vamos a resaltar cuáles son las funciones diferenciadas con relación al modelo aprobado en la reforma constitucional. Hemos hablado de que se trata de un bicameralismo imperfecto o asimétrico o funcionalmente diferenciado debido a que las funciones de cada Cámara son distintas. Así, el Senado, por su propia composición, tendrá a su cargo la elección de altos funcionarios del Estado, el control de los actos normativos del presidente de la República y la decisión en el caso de acusaciones constitucionales. La Cámara de Diputados es de naturaleza política y tendrá las funciones de control, tales como la interpelación y censura de los ministros, así como la conformación de comisiones investigadoras sobre los asuntos de interés público. Respecto al proceso legislativo, en el procedimiento legislativo, una Cámara revisa lo que la otra propone. Así, en el proceso de formación de las leyes, se pasará por una Cámara revisora, con una composición distinta a la Cámara Baja, lo que garantiza una debida reflexión sobre las normas a aprobarse. Desde esta posición consideramos que el debate reflexivo no es un obstáculo, es una garantía de mejor legislación. El análisis profundo no es una demora, sino una necesidad. En ese sentido, la existencia de una segunda Cámara con un origen distinto en su elección permite fortalecer el proceso deliberativo y brindar mayor solidez a nuestras decisiones. Y es como decía Manuel Vicente Villarán, el sistema de la Cámara única es una invitación a la ligereza y la imprudencia, aún en pueblos de temperamento reflexivo, porque una asamblea sin el contrapeso de otra asamblea respira en un ambiente psicológico de omnipotencia y de irresponsabilidad. Ahora bien, habiendo expuesto estos alcances de la reforma constitucional, considero que debo ingresar a los asuntos electorales para la implementación de la bicameralidad para el año 2026, así como el reto administrativo que significa para el Congreso de la República el tránsito hacia este nuevo sistema. En cuanto a los temas electorales, recientemente se ha aprobado una modificación a la Ley Orgánica de Elecciones para que los partidos accedan a la distribución de escaños. Deben lograr el 5% del número legal de sus miembros y al menos el 5% de los votos válidos en cualquier Cámara. Es decir, el 5% de los votos válidos y 7 diputados o senadores. En cuanto al voto preferencial, este se va a mantener tanto para diputados como senadores. Sobre la cancelación de inscripción de partidos, debo indicar que debido a la proximidad de las elecciones regionales y locales, tenemos entendido que los partidos que no alcancen representantes en el Congreso, aún esto está por definirse, aún podrán participar en las elecciones regionales y municipales. Ello tiene que ser definido luego después por el Jurado Nacional de Elecciones. Además de los retos normativos y electorales que he mencionado, existen también algunos desafíos fundamentales que estamos asumiendo con seriedad para lograr una implementación efectiva de la bicameralidad. En primer lugar, nos encontramos debatiendo ampliamente en muchos eventos que estamos organizando la elaboración de los nuevos reglamentos del Congreso, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de
y del Senado. Esta tarea ha sido encargada mediante una reforma constitucional al Congreso actual, que tiene la responsabilidad de definir las normas internas que regirán la instalación, la organización y los procedimientos de cada una de las cámaras. Estos reglamentos serán un instrumento clave para garantizar una coordinación adecuada, evitar duplicidades y asegurar un proceso legislativo ordenado. En estos reglamentos, por ejemplo, se está proponiendo la cantidad de comisiones que van a haber en el Congreso de la República. Actualmente se tienen 25 comisiones que son quienes evalúan los proyectos de ley y elaboran los dictámenes. Y además se tienen comisiones especiales casi en igual número, con personal, con técnicos, con trabajadores. Lo que está proponiendo esta nueva iniciativa de reglamento es que tanto en senadores y diputados se lleguen solamente a 26 comisiones. Creo que esta también va a ser un salto realmente, porque la proliferación de comisiones hace que los congresistas, y en este caso serán los diputados y senadores, no puedan cumplir de manera eficiente sus funciones, porque están en una comisión virtual, en otra comisión presencial y a la vez en una tercera comisión a la vez. Y esto hace impracticable realmente las funciones que cumplen los congresistas de manera eficiente. Asimismo, se han presentado sobre los reglamentos del Congreso 3 iniciativas legislativas que vienen siendo evaluadas por la Comisión de Constitución y que recogen el trabajo de los especialistas parlamentarios que tienen muchísima experiencia en el procedimiento parlamentario, que no es nada fácil. No es nada fácil, realmente requiere una especialización en derecho parlamentario. En segundo lugar, está el papel que deben de jugar los partidos políticos, como bien ya lo han señalado el rector de la universidad, para que el Senado cumpla el rol que corresponde como una cámara de reflexión y control. Es indispensable que los partidos políticos asuman el compromiso de llevar a sus mejores cuadros. El reto no solamente es técnico o administrativo, sino también político. Necesitamos representantes con experiencia, con formación y con vocación democrática, que enriquezcan el debate parlamentario y eleven el nivel del nuevo Senado. Aquí hacemos nuestra invitación a los distinguidos constitucionalistas, al rector de la universidad, para que se presenten al Senado y realmente puedan enriquecernos y realmente con el conocimiento y la experiencia y la sabiduría que ellos tienen. Necesitamos personas de esa calidad. Finalmente, desde la mesa directiva del Congreso, de la que yo participo como primera vicepresidenta, nos toca también durante este periodo realizar tareas administrativas para la implementación del Senado. No solamente es el marco legal, la reforma constitucional que ya se ha realizado luego de arduas batallas, casi de 3 años de debate en el Pleno del Congreso, sino también tenemos que saber cuáles van a ser los lugares, los espacios que van a ocupar los senadores, dónde van a estar, dónde va a funcionar el Senado, las comisiones, los funcionarios que van a participar de esta nueva tarea. Para que el Senado cumpla para que esto pueda realizarse, desde la mesa directiva hemos iniciado el proceso de implementación de la infraestructura necesaria, creando una unidad ejecutora especializada que tendrá como responsabilidad exclusiva preparar al Congreso para este nuevo escenario
desde el diseño del sistema de votación en el Senado hasta la adecuación de oficinas, salas de comisiones y demás espacios logísticos. Esta clasificación anticipada busca que el próximo Congreso pueda iniciar sus funciones sin demoras ni improvisaciones. Esta unidad ejecutora se encuentra, digamos, a cargo de algunas personas, funcionarios de altísimo nivel que han trabajado en la organización de los Juegos Panamericanos. Hemos querido que sean personas que vengan de fuera, que no son trabajadores del Congreso de la República y que tienen una altísima calidad en la ejecución de sus proyectos, de tal manera que al 2026 estén remodeladas el hemiciclo que actualmente ocupa el Congreso de la República, que tiene graves problemas también respecto, en muchos de los casos, a la seguridad. Se va a remodelar la sala que fue la sala del Senado y se van a habilitar algunas oficinas y diseñar los espacios para que puedan llegar los nuevos congresistas. Y realmente, paradójicamente, me ha tocado estar en la mesa directiva que le ha tocado y nos toca tomar estas decisiones de carácter administrativo. La reforma constitucional que restablece la bicameralidad no es solo un cambio estructural en la organización del Congreso de la República, es ante todo una apuesta por elevar el estándar de la representación política, por fortalecer el equilibrio de poderes y por mejorar la calidad de nuestras leyes. Desde una mirada académica, esta reforma pone al Perú en sintonía con modelos institucionales que reconocen la necesidad de una segunda cámara como mecanismo de deliberación reflexiva, de control intraorgánico y de garantía frente a decisiones legislativas apresuradas. Desde una mirada política, la bicameralidad es también una invitación a la madurez institucional y a la madurez del sistema político de nuestro país. No bastan los textos constitucionales o los reglamentos internos. Se necesita voluntad para implementarla con seriedad, para dotarla de contenido y de legitimidad. Requiere partidos responsables, ciudadanos vigilantes y un Congreso comprometido con su rol. Para finalizar, como vicepresidenta del Congreso, me corresponde decir con claridad que este proceso ya ha comenzado, la reforma ha sido aprobada, los reglamentos están en elaboración, la infraestructura se está preparando y los retos, si bien son grandes, nos encuentran decididos a cumplir con esta tarea. A los estudiantes que hoy día nos acompañan, los invito a seguir reflexionando críticamente sobre este proceso. ¿Se pueden hacer mejoras? Sí. Las leyes no son perfectas y claro que podemos corregir. Y a los académicos y presentes les agradezco profundamente por su invitación, señor rector, y por sus aportes. Con su experiencia podremos apostar por un país más justo, representativo y democrático. Muchas gracias a todos.